Para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea La pendiente economía para americana lograr. avanza La ligeramente. proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México La es alta. transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de el 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet. En Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM y en Solo Negocios MX. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de derecho de empresa y algunas tesis que emite la Suprema Corte con respecto a las empresas propiamente y que tienen relevancia para el quehacer en nuestro país. La Corte emite el pasado 4 de julio la tesis 2030-719 de Tribunales Colegiados de Circuito, materia administrativa, tema fiscal, presunción de operaciones realizadas por el contribuyente, es el título. El artículo 62, fracción primera del Código Fiscal, no establece una hipótesis que permita presumir ingresos acumulables o cantidades por las cuales deben pagarse contribuciones. ¿Qué dice? Hechos. Una persona física promovió un juicio contencioso administrativo contra la resolución dictada en un recurso de revocación que confirmó la diversa en la que se le determinó un crédito fiscal. O sea, la multaron, puso un recurso de revocación, le dijeron que no y promovió un juicio contencioso administrativo. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa consideró que el artículo referido prevé un supuesto jurídico que faculta a la autoridad a presumir ingresos acumulables o cantidades por las cuales deben pagarse contribuciones. Además, estimó que corresponde al contribuyente desvirtuar esa presunción. El contribuyente promovió un amparo directo en contra de tal resolución. ¿Qué está diciendo la autoridad? Que conforme a este artículo 62, fracción primera, tiene la oportunidad de concebir que otros de los ingresos que no reporta el contribuyente se deben de acumular para pagar impuestos. No está de acuerdo este contribuyente y promueve actos jurisdiccionales o juicio, pues. El criterio jurídico señala que el tribunal colegiado determina que este artículo 62, fracción primera del Código, no prevé ninguna hipótesis a partir de la cual directamente o de inmediato se puedan presumir ingresos acumulables o cantidades por las cuales deban pagarse contribuciones. No está diciendo que de plano no pueda verificar esos otros ingresos, simplemente no puede ocurrir de manera directa o de manera inmediata esa presunción por parte de la autoridad. Esto es, tendría que hacer otros actos. Y aquí la justificación que emite el tribunal colegiado, esta es una tesis aislada, solo protege al contribuyente que la promovió. Ciertamente en materia fiscal tiende a ser así siempre, aunque sean jurisprudencias, pero una jurisprudencia sí marca una pauta de guía de cómo se debe de resolver cualquier juicio. Esto es, no cambia a cómo aplica el artículo la autoridad, pero sí lleva una nueva forma de resolver el asunto por cualquier contribuyente que tome la fórmula de este juicio y lo aplique en uno propio. O sea, siempre tendremos que entrar en juicio para una interpretación de esta índole de la autoridad. ¿Qué es la justificación del tribunal? El tribunal señala que el artículo referido es aplicable en el contexto del ejercicio de facultades de comprobación. Esto es, se aplica para una auditoría. Este artículo cuenta con los elementos que son propios de las presunciones. Uno, la afirmación base que se encuentra probada, la cual se refiere a la información o documentos de terceros relacionados con el contribuyente. Por ejemplo, una de las obligaciones de los contribuyentes en general, pero hay excepciones para no aplicarla, es integrar la declaración de operaciones con terceros, la DIOT, Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. Y entonces, esas operaciones con terceros hablan de los gastos que yo realizo como contribuyente y que me facturan por adquisición de servicios o de productos o insumos, equipo, maquinaria y demás. Pero además yo aparezco en las DIOTs de otros clientes, clientes a los que yo les vendo servicios. Entonces, esa información cruzada es una que, señala el tribunal, es válida utilizar
para las presunciones. El segundo elemento propio de la presunción es que la afirmación resultado o presumida, salvo prueba en contrario, que aquellos corresponden a operaciones realizadas por el contribuyente revisado. O sea, sí hay una presunción que esas operaciones cruzadas con terceros técnicamente las puedo asignar como ingresos. O sea, la DIOT de un contribuyente al que yo, Alejandro, le serví, puede utilizarse como una presunción de mis ingresos. Ese contribuyente está diciendo, yo gasté con Alejandro tanto y por lo tanto a Alejandro se le presume que recibió ese ingreso. ¿Me explico? En ese sentido, hasta ahí va cumplida el argumento de presunción. El tercero es propio de la presunción, el enlace o nexo lógico entre ambas afirmaciones. ¿Qué ocurre cuando se refiere al contribuyente y sea designado por su nombre de denominación social? O sea, en la DIOT tengo que estar expuesto con mi nombre y mi RFC para ser identificado, o con la denominación social o razón social de mi empresa y su RFC para ser identificado como alguien que recibió efectivamente ese dinero y entonces poder hacer la presunción. Pero se fundamenta en esa DIOT declarada por ese otro contribuyente que presumiblemente fue mi cliente. Y todas estas presunciones son salvo prueba en contrario. ¿Cuál es la prueba en contrario? Por ejemplo, si yo soy señalado en una DIOT que ese otro contribuyente gastó dinero en mí por un servicio que le vendí, pues tiene que haber una factura y tiene que haber un flujo de pago que me hizo a mi cuenta bancaria y presumiblemente tendría que haber un contrato que permita concatenar esa relación. Y por contrato, tradicionalmente entendemos un papelito con letritas y que firmamos, pero puede ser un contrato verbal, aun cuando la autoridad está exigiendo fecha cierta en los contratos, que implica sí tenerlo documentado, pero además fijado con un criterio de fecha que da certeza un notario, firmado ante notario, o un trazado de norma 151, que es el tema de contratos firmados electrónicamente. Pero bueno, más allá de ese otro extra que pide la autoridad, lo cierto es que para que me considere la presunción de ingresos que me acumulen a mí, Alejandro, pues puedo usar la DIOT, pero lo tiene que vincular con el trazado adecuado de que las operaciones son sensatas y tienen ese respaldo de nexo lógico, CFDI, transferencia electrónica o pago con cheque, o si hubo un pago en efectivo, que sea dentro de los criterios jurídicos viables, etc. ¿Qué dice el tribunal al respecto de este amparo? Dice, para establecer que se deben pagar contribuciones por las cantidades que consten en esas operaciones, hay elementos adicionales. Por ejemplo, que se configure alguno de los previstos en el 102, párrafo primero y segundo de la Ley de Impuestos sobre la Renta, esto es, la efectiva percepción de los ingresos. Por ejemplo, si yo le giro una factura a una persona moral y la giro PPD, que es en pago en parcialidades o diferida, en el mes de julio de 2025, ellos en su DIOT de agosto de 2025 relativo a lo de julio de 2025 señalarán, yo le pagué a Alejandro esta operación y este IVA por tal servicio en julio. Pero sucede que no me han pagado, o sea que el dinero no ha entrado a mi cuenta bancaria. Eso viola el 102, párrafo primero y segundo de la Ley sobre la Renta, la efectiva percepción de los ingresos. Sí facturé, sí rendí el servicio probablemente, pero no me lo han pagado aún. Ahí no me pueden concebir que en el ejercicio de 2025, mes de julio, yo esté obligado a pagar ese impuesto por no tener efectivamente la percepción. Dos, que se aplique alguna norma jurídica que sí prevea una presunción de ingresos acumulables o cantidades por las cuales deben pagarse contribuciones, como el 59, fracciones 3, 4 y 5 del Código Fiscal. En todo caso, la legislación es la que prevé los supuestos específicos para que la autoridad pueda calcularle a Alejandro presuntivamente la utilidad fiscal que prevé ese propio Código Fiscal. No puede sacarse de la manga la presunción, es lo que le está diciendo. No puede decir, oye, tengo la presunción de que tienes estos ingresos porque vi por allá en una DIOT que te pagaron y punto, con eso ya es ingreso acumulable, me debes tanto dinero en junio o en julio. No, tienes que adminicular con los demás artículos para que tenga certeza la implementación jurídica plena
de que esos ingresos fueron acumulables o no, porque han sido efectivamente prestados o cumplen los criterios de ley correspondiente. Entonces, es una restricción relativa, pero para el actuar de las autoridades, de que no se vayan a contentillo, fijando criterios de ingresos acumulables que no tengan plena certidumbre, conforme a derecho, para acumularlos. Me parece de lo perdido lo rescatado, algo acotable que debe de fincársele a la autoridad fiscalizadora el criterio. Y ojo, estas promociones aparentemente son formuladas por un contribuyente en contra del Servicio de Administración Tributaria, pero la Secretaría de Hacienda Estatal, que ejerce actos por convenio de colaboración con Hacienda, con el SAT, y en su caso tiene propios criterios o propios impuestos conforme a legislación estatal, también es aplicable. O sea, no me puedes estar generando presunciones nada más bajo criterios genéricos sin que estén concatenados a argumentos legalmente expresados y que tienen un protocolo de implementación. Y solo así podrá fijar esa autoridad fiscalizadora ese ingreso acumulable. Entonces, interesante. 2, es tesis aislada, no es jurisprudencia. 3, es materia fiscal. Aunque fuera jurisprudencia, tiene sus límites de implementación. Y 4, hay que estudiarla a fondo, el engrose cuando salga, porque los razonamientos del criterio que le impone este tribunal a la autoridad fiscalizadora claramente le están diciendo el principio general del derecho. El ciudadano puede hacer todo lo que quiera siempre y cuando no sea ilegal. La autoridad solo puede hacer lo que la ley le dice y nunca nada a contentillo, nunca nada de lo que quiera. Es lo que dice la ley. Y entonces, pues ese es el espíritu de la teoría jurídica detrás de esta tesis que pues genera una protección al contribuyente por parte del tribunal colegiado. Arturo, creo que tenemos que irnos a corte. Por favor, confírmame para no empezar otra tesis y ya dar por concluido este espacio. Arturo, por favor, confírmame. Vamos a corte, regresamos en segundos, no se vaya, siga en Solo Negocios. En el tercer foro IMEF ESG, transformando el futuro empresarial hacia la sostenibilidad. Líderes empresariales, expertos en sostenibilidad y representantes de sectores clave se reunirán para dialogar sobre cómo las empresas pueden integrar los principios ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, en el corazón de sus estrategias. ¿Cómo puede la gobernanza corporativa fortalecer la sostenibilidad a largo plazo? ¿Qué papel juegan el talento humano y la tecnología en la transformación sostenible? ¿Estamos preparados para enfrentar los nuevos riesgos ESG en un entorno cambiante? A través de paneles especializados, se abordarán temas como la evolución de la gobernanza corporativa, la gestión de riesgos ESG, el papel del talento humano, las inversiones con impacto, la transición energética y la innovación tecnológica. El foro busca no solo compartir buenas prácticas, sino también inspirar acciones concretas que impulsen un modelo empresarial más ético, resiliente y comprometido con el desarrollo sostenible de México y del mundo. Te esperamos el 18 y 19 de agosto en el piso 15 de la Bolsa Mexicana de Valores. Inscríbete aquí, www.foroesg.imef.org.mx. Continuamos en Solo Negocios Radio, en lo que regresamos al aire, que ya será en cuestión de segundos. Pues de lo limitado, ¿no? De los alcances jurisdiccionales, que se respeten los principios generales de derecho constitucionalmente registrados, ¿no? Y es lo que le señala el tribunal colegiado a la autoridad fiscalizadora en función de la tesis que acabamos de dar lectura. Estamos regresando al aire 1300 y vámonos con otra tesis. Esta está en registro digital 2030-764, resuelta por plenos regionales. Es una jurisprudencia y es de materia laboral.
Sentencias dictadas en conflictos individuales en materia laboral. Para su validez, basta que las firme la persona juzgadora. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si es válida la sentencia del juicio laboral firmada solo por la persona juzgadora o si es necesario también la firma de la persona secretaria instructora. El tema es un asunto de interpretaciones procedimentales. Es un tema muy de abogados, pero que obviamente le afecta a una empresa, ¿no? Tema laboral, hay empresa, hay trabajador, son las partes contendientes, se va a juicio y se dicta la sentencia. La sentencia, en algunos casos, recordemos que ya estamos en el nuevo sistema laboral desde 2022, bueno, desde antes tenía implementaciones en otras partes del país, aquí en Juárez, Chihuahua y en el estado de Chihuahua en general, desde octubre del 22 estamos con este nuevo esquema. Hay tribunales laborales y aparte hay un centro de conciliación. Bueno, un asunto llegó a tribunal laboral, se llevó a cabo el juicio, se sentenció, o sea, se resolvió, no sé cuál sea la resolución, pero el tema es que la sentencia solo la firmó el juez. Y en otros tribunales, las sentencias las firma el juez y las firma el secretario del juzgado, que es tipo el número 2 del juzgado, ¿no? En algunos juicios se fueron, sobre todo donde nada más firmaba el juez, se fueron amparos directos diciendo que faltaba la firma del secretario instructor y que por lo tanto no era válida la sentencia. Algunos tribunales colegiados en algunas partes del país dijeron no, es solo suficiente la firma del juez, y en otros se fueron a resolver que no, si es necesaria la firma del tribunal del secretario de instrucción. Bueno, el Pleno Regional en materias penal y de trabajo, región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, fijó el siguiente criterio jurídico en una jurisprudencia ante una contradicción de criterios. O sea, unos tribunales fijaron un criterio, otros tribunales fijaron un criterio contradictorio, y entonces se tiene que elevar a un pleno regional, un juzgado superior, para que resuelva y diga cuál es el criterio correcto, ¿no? Y entonces determinó este pleno regional que para la validez de las sentencias dictadas en conflictos individuales en el juicio laboral, basta que la persona juzgadora firme. No es necesario que lo haga el secretario instructor o ningún otro funcionario. El titular del juzgado es el juez o la jueza y por lo tanto solo su firma es la que le da validez a la sentencia. Si uno se fija en las sentencias prácticamente de todo tipo de juicio, normalmente viene firmado por el juez y por el secretario del instructor del juzgado. Porque a saber, procedimentalmente y sobre todo administrativamente, las sentencias no las escribe el juez. Las dicta, supervisa y administra un tribunal como si fuera una empresa, un negocio, una dependencia, y tiene personal a su cargo y a cada quien pone a hacer diferentes tareas. No todo lo puede hacer el juez, físicamente es un ser humano que también le vive 24 horas al día, 365 días máximo por año. Entonces, por lo tanto, no se puede esperar que el juez sea el que haga todo. Tiene funcionarios y todos los funcionarios, según la legislación orgánica correspondiente del Poder Judicial, valga la redundancia, que le corresponda, sea el federal, los estatales o el Tribunal Federal, perdón, de Justicia Administrativa, incluyendo a los tribunales laborales en todo el país, pues le dice cada puesto de trabajo del juzgado qué tareas tiene que hacer. Los secretarios e instructores tienen tareas muy específicas. Sí tienen que firmar ciertos documentos por ley y si no lo firman ellos, tiene una omisión que puede provocar una nulidad de las actuaciones, lo que corresponda. Pero la sentencia, lo que está diciendo el criterio del Pleno Regional es solo con la firma del juez basta. No necesitamos la firma del secretario instructor en la sentencia. Quizá en la citación para la sentencia, quizá en el incidente de ejecución, quizá en otro acto, sí, pero en este no. Y la justificación que plantea el Pleno Regional dice: a partir del nuevo modelo de justicia laboral derivado de la reforma constitucional del 24 de febrero de 2017, desde entonces está la reforma y luego se fue implementando, y su instrumentación el 1 de mayo de 2019, cuando empezaron las primeras regiones en el país a adscribirla, en Chihuahua, insisto, fue hasta octubre del 22, y luego, así como de los análisis sistémicos del artículo 3º ter, fracción 6, 610, 720, fracción 4, 721, primer párrafo, 837, 839,
840, 857, 871, 873J y 894 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que el tribunal, entendido como la persona juzgadora, por ser la figura central del proceso, es la encargada de dirigir el proceso, presidir íntegramente las audiencias. Antes no se necesitaba el juez en muchas de las audiencias, ahora es forzoso que esté en las audiencias, y ser quien deba de emitir la sentencia dilucidada del conflicto laboral y firmarla como requisito de su validez formal. Esto responde al objetivo de garantizar una justicia laboral más accesible, pronta y eficaz, sustentada en principios de inmediación, oralidad, celeridad y concentración, por lo que no tiene sustento exigir que otro funcionario, como el secretario instructor, tenga forzosamente que firmar la sentencia. La intervención directa del juzgador garantiza la autenticidad y validez de la sentencia, de modo que la Ley Federal del Trabajo no prevé como requisito la firma del secretario instructor, lo cual confirma que su participación es auxiliar dentro de la concatenación de la ley orgánica del Poder Judicial que corresponda. Solo está para auxiliar al juez, pero el juez es el centro del procedimiento jurisdiccional. Por lo tanto, solo su firma es la necesaria en la sentencia. Exigir como condición de validez no solo contraviene la ley, sino obstaculiza la operatividad del sistema al exigir un formalismo no trazado en el 839 y 838 de la Ley Federal del Trabajo, y por lo tanto no significa invalidez de la sentencia que, en su caso, sí haya firmado el secretario o no haya firmado el secretario. O sea, está como casi como un testigo que lo hizo, y si no, no era necesario, y punto. Es lo que está determinando. ¿Es correcto esto? En mi parecer, sí. En el fondo, vamos a un punto extra. Los seres humanos a veces tienen situaciones propias que los extrae de su actividad económica, y entonces, como los jueces son seres humanos y los secretarios son seres humanos y los archivistas son seres humanos, pues a veces faltan a su trabajo. La audiencia de juicio ocurre y de repente se tiene que firmar la sentencia y de repente dicen, hoy no vino el secretario, no lo firmó. Bueno, pues saca el juez la sentencia y ya, sale la sentencia. Oye, porque faltó, tienes que esperar a que regrese y firme. No, no es necesario. La inmediación, la celeridad, la concentración que implica concentrar en un individuo la actividad, la oralidad, buscan la justicia pronta y expedita. Y usted sabe que a mí no me gusta hablar de justicia porque la justicia es subjetiva y es irracional. No son cosas negativas, solo son características ordinarias de la justicia. Lo que va a resolver el juez no es un argumento de justicia, es un argumento de validez. Ya sea que se esté dirimiendo una controversia de que si corrieron o no corrieron a un trabajador, o se le pagaron o no ciertas prestaciones, o se cumplió o no se cumplió determinados requisitos del procedimiento laboral, lo que se quiere es durar lo menos posible el procedimiento. Todavía la fecha, bajo el sistema laboral anterior a la reforma, estamos hablando, vamos a decir, septiembre de 2022, llevamos para 3 años, todavía la fecha hay asuntos resolvidos en la Junta Local de Conciliación. No ha desaparecido, ahí sigue resolviendo los asuntos de antes. Todavía la fecha hay asuntos de 2010, todavía la fecha hay asuntos de 2015. Esos juicios son absurdamente caros para el Estado por tener funcionarios resolviendo cosas de hace 20 años. Para el patrón, porque si termina pagando la sentencia y el laudo, le va a salir como lumbre y lo va a quebrantar probablemente. Pero además tiene que estarle pagando algo al abogado para seguir administrando el juicio. Y para el trabajador, porque no ve un quinto a su favor si es que le corresponde, ni su abogado defensor. Entonces, en esa lógica, el objetivo de las reformas es que sean cada vez más eficientes. Si a esta le vamos a añadir procedimientos que las ralenticen, creo yo que tiene razón el criterio del tribunal. Claro que habrá otras cosas procedimentales, administrativas y sustantivas que se tienen que velar y respetar para efectivamente
hablar de que es una sentencia completamente válida. Pero estar buscándole requisitos administrativos para validar una sentencia, me parece que por lo menos es querer seguir alargando la resolución de los asuntos. Y para el que sea la resolución a favor del patrón o en contra del patrón, a favor del empleado o en contra del empleado, al final del día, la implicación de la resolución es la que es. Y por lo tanto, la sentencia firmada por el juez tiene suficiencia y es correcto, creo yo. Con el ánimo, sobre todo, de pretender mantener estable un criterio, pues vamos a decir, de tiempos y mejores administraciones correspondientes. Otra resolución. También en materia laboral. Tesis 2030-765. Déjenme nada más veo la contradicción, es la 68-2025 y esta se me hace que es la misma. No, es diferente. Ok. Me está llamando a corte de todos modos Arturo. Déjenme, voy a corte, regreso en segundos. No se vaya, siga en Solo Negocios. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la Convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Bien, continuamos en Solo Negocios Radio y lo que volvemos al aire, creo yo, digo, si ante la defensa, en mi caso de la empresa, pues hay que buscar los temas sustantivos, pero también los preventivos. O sea, aquí estamos hablando ya de una sentencia, ya se resolvió, no sé si fue en contra del patrón o no, no es el caso el tema, sino el caso de las sentencias, ¿es necesario meterle otro trabuco o no? Lo que está diciendo el Pleno Regional es, no es necesario, no lo hagamos, no dañemos a la actividad económica de ambas partes, del patrón y del trabajador, sea de quien sea a favor la sentencia, y busquemos expresamente un contexto pues que nos permita una relativa celeridad en los procedimientos, ¿no? Ese es el espíritu del correspondiente y en mi parecer pues tiene toda certeza y toda corrección en su resolución. Siguiente tesis, la 2030-765, emitida el viernes 11 de julio, plenos regionales, jurisprudencia en materia laboral. También un tema muy de abogado. Dice, suspensión en amparo directo en materia laboral, procede concederla sin necesidad de garantizar la subsistencia de la parte actora si goza de una pensión jubilatoria cuya nulidad demanda. Bueno, ¿de qué se trata este asunto? El asunto es el siguiente, hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentan criterios contradictorios al pronunciarse sobre la suspensión en amparo directo para garantizar la subsistencia de la parte actora cuando goza una pensión jubilatoria otorgada con base al contrato colectivo de trabajo de Petróleos Mexicanos. Un tema medio alejado de la humanidad, pero, digo, en la mayoría de las empresas, pero bueno, nos sirve para criterios. Mientras que un tribunal consideró innecesario garantizarla porque el ingreso proveniente de la pensión asegura su sostén,
El otro concluyó que al reclamar la reinstalación necesariamente debe garantizarse su subsistencia, aun cuando esté gozando de una pensión. No tenemos el engrose, pues acaba de publicarse la tesis, ¿no? Pero, en mi opinión, podemos fácilmente dilucidar que el asunto proviene de un juicio en donde el trabajador exige la reinstalación. Pudiera pensarse que se le despidió y que ante ese despido exigió reinstalación. Sin embargo, el tema está curioso porque ya tiene una pensión. Bueno, independientemente del contexto, cuando una persona reclama una suspensión de, por ejemplo, una sentencia en juicio de amparo directo, lo que está buscando es que no se le vaya a aplicar el resultado de la sentencia que está atacando en tanto no se resuelva el amparo. El amparo es en contra del juez que emitió la sentencia, no de la parte que ganó el juicio. Pero la parte que ganó el juicio es parte del asunto, porque al final del día, pues, le dieron a favor la sentencia, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Pemex se podría estar amparando en contra de la sentencia que favorece al trabajador para que lo reinstalen y tenga sus salarios. Y dice Pemex, no, espérame, aplícame una suspensión porque yo no lo quiero reinstalar hasta que el juez de amparo no determine si es correcta o no la resolución del tribunal. Cuando en este tipo de asuntos se reclama la suspensión, una cosa natural es que el juez exija una garantía. Es decir, si por alguna razón el asunto se resuelve a favor del juez y por ende a favor de quien ganó el juicio original, pues mientras que se resuelve el juicio, que además ya se sabe, se resuelven en 1 o 2 años, 3 años, quién sabe, de repente puede haber una garantía que sustente la subsistencia del trabajador y que en su caso, para cuando son fiscales los juicios, nos piden garantía para garantizar el crédito fiscal o cuando es un tema mercantil, para garantizar que sí voy a cumplir aun cuando pase el tiempo. O sea, no sé, el juez de amparo dice, yo puedo conseguir la suspensión, pero tengo que garantizar que no haya una alteración en el contexto. ¿De acuerdo? Bien. Ante ello, algunos tribunales dijeron, no es necesario garantizar, pues el trabajador tiene una pensión, con eso la garantía en este caso va tras de la subsistencia del trabajador, con la pensión puede subsistir. Y el otro dice, no, tiene que dar una garantía sobre la subsistencia en materia laboral independientemente de la pensión. Bueno, ¿qué resuelve el pleno regional en materia penal y del trabajo, región centro-sur? El criterio jurídico que establece determina que procede la suspensión por la totalidad de la condena sin necesidad de garantizar la subsistencia si el actor de la demanda laboral goza de una pensión jubilatoria cuya nulidad demanda. O sea, como que al empleado se me ocurre que lo mandaron a jubilación a fuerza y no está de acuerdo, ya tiene la jubilación en firme, ya recibe el dinero de la jubilación, pero él dice, yo quiero seguir trabajando y reinstálenme. Y entonces gana el juicio y Pemex se va a amparo y pide la suspensión y pide que no le cobren la garantía. O sea, que no le pidan garantía. Y el juez de amparo le dice, te doy la suspensión, pero unos dicen que sí va a garantía y otros que no. Y entonces unos tribunales colegiados dijeron, sí va la garantía y otros que no. Y el pleno regional dice, no va la garantía. El artículo 190 usa como justificación, párrafo segundo de la ley de amparo establece, tratándose de laudos o resoluciones que pongan fin a juicio dictado por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que a juicio de la persona titular de la presidencia del tribunal colegiado respectivo, no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales solo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar la subsistencia. Entonces, si fuera un juicio en el que despidieron al trabajador y ya no tiene trabajo y se va a morir de hambre porque no tiene trabajo, le tienes que poner una garantía. Pero aquí se está comprobando que la razón por la que sale o se separa el trabajador es porque lo pensionaron y está recibiendo el dinero de la pensión. Ya tiene cómo subsistir, que no invente cuentos chinos. Eso es lo que le está diciendo la Corte.
por favor, no procédase la garantía porque tiene con qué subsistir. Este es un tema, en mi opinión, que debemos de concebir muy bien los abogados patronales para cuando tengamos asuntos equiparables en el contexto de un juicio de empresa normal, no de estas cosas de allá de Marte, de Pemex, que además ni vende y gana y recibe dinero a diestra y siniestra de nuestros impuestos, que es una locura, pero bueno, es un tema fiscal. ¿Qué más dice la Corte? Al respecto, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2A 94-2018 de la segunda sala, no es 2A, perdón, de la segunda sala de la 94-2018 de la 10ª época, dijo: suspensión de amparo directo en materia de trabajo respecto del excedente que asegure la subsistencia del trabajador. El quejoso debe otorgar garantía para reparar los daños y perjuicios que pudiera ocasionar en la concesión de aquella. Y señaló que la expresión en peligro de no subsistir representa una cláusula de protección a la parte trabajadora. Cuando la patronal promueve un amparo contra el laudo o sentencia en el que se le condena a entregar a la parte actora una suma de dinero, debe analizarse si el trabajador, carece de los medios necesarios para su sustento, y en ese caso negar la suspensión para ello. Tratándose de personas jubiladas, la autoridad responsable de otorgar a la parte patronal una medida cautelar por la totalidad de la condena sin necesidad de salvaguardar ninguna subsistencia, porque está garantizada a través de la pensión. ¿Y qué cree que se me ocurre? Bueno, déjeme leer más. No obsta que en una sentencia o laudo se condene la reinstalación con motivo de pretensión ejercida por la persona que se encuentra jubilada, dado que va a seguir gozando de la pensión mientras resuelve el juicio, lo cual dejará de percibir una vez que será instalada y cobre sus salarios por la labor desempeñada. Entonces, no hay riesgo de subsistencia, tiene un ingreso comprobado con la pensión, que está comprobado en el juicio, no hay garantía y se procede a la suspensión. A mí me parece muy bien y me parece central el argumento de los abogados laboralistas patronales, que lo comprendamos para efectos de, por ejemplo, llevármelo a otro tema. Porque si bien esta es una jurisprudencia correlativa a un asunto de suspensión ante pensión, la tesis citada de la segunda sala de la Suprema Corte me permitiría poder indagar y decir: oye, voy a juicio, pierdo juicio para reinstalar, no estoy de acuerdo, me voy a amparo y pido la suspensión de la aplicación del juicio, no quiero reinstalar. Y el trabajador dirá: oye, pues garantízame por lo menos, mientras está la suspensión, mientras está el juicio de amparo, garantízame mi subsistencia. Tiene derecho de exigirlo, pero el patrón podrá contestar: espérame, señor Seguro Social, ¿me puedes decir si hoy y desde la fecha que inicié el procedimiento de amparo y solicité la suspensión, este señor actor de la demanda del juicio laboral es trabajador en otra empresa y ya tiene una percepción y me puedes decir de cuánto? Y el INSS, por orden del juez de distrito, tendrá que resolver y contestar y decir: sí, este individuo, digo, si es así, tiene este trabajo, gana tanto y con este patrón. ¿Hay peligro de subsistencia? No. ¿Procede la garantía? No. ¿Procede la suspensión? Para nada. Entonces, en ese alcance, pues me parece completamente adecuada la resolución y fundamental que la aprendamos en derecho laboral con un propósito central de saber de retraer estos conceptos y criterios a favor de las empresas. Solo si el trabajador tiene ese nuevo trabajo formal, que por desgracia está 50-50 la probabilidad en términos de la oportunidad en la informalidad, pero si lo tiene, tener. Oye, puso un negocio, tengo conocimiento que puso un negocio. Ah, pues señor SAT, venga, infórmeme a partir de qué fecha se dio de alta este antes trabajador, hoy actor de la demanda inicial del juicio, y si tiene, cómo está su facturación, por ejemplo. No sería suficiente para determinar una subsistencia porque sabemos de las inversiones y los gastos, pero al final del día ya daría la pauta para que el juez de distrito pueda determinar si concede o no la suspensión y concedida si exige o no la garantía. Me parece bien interesante porque disminuye gastos. La garantía cuesta no solo el hecho del monto garantizado, sino precisamente de la afianzadora
o de la dación en pago que se tenga que poner de un bien o lo que sea para garantizar. Porque además asumo que la garantía requiere de un flujo recurrente. O sea, una garantía fiscal, yo meto un cheque de el monto que me pidan y no se va a cobrar mientras esté ahí resguardado, garantizando que si pierdo el juicio el SAT va a poder cobrar, pues no hay problema. Nadie usa el dinero y yo nomás pagué la comisión del cheque. Cheque de la Tesorería de la Federación, por supuesto. Pero en términos laborales, subsistencia del trabajador implica que la garantía tiene que estarle dando pues, de comer cada mes, cada semana o cada que determine el juez en lo que dura el juicio. Y ahí sí el tiempo va en mi contra como patrón. Pero si hay una forma de comprobar subsistencia, yo creo que me puedo retraer estas dos tesis, la 94-18 de décima época y esta jurisprudencia 55 de plenos regionales, pues para poder contener el riesgo y la implicación correspondiente, ¿no? Esa es lo que se me ocurre como opinión para los efectos de este asunto. Arturo, mándame a corte para ya no abrir otra tesis y regresando vemos ya las últimas tesis conjuntas. Arturo, por favor, confírmame. Corte, regresamos en segundos, no se vaya, siga en Solo Negocios. En el tercer foro IMEF ESG, Transformando el futuro empresarial hacia la sostenibilidad. Líderes empresariales, expertos en sostenibilidad y representantes de sectores clave se reunirán para dialogar sobre cómo las empresas pueden integrar los principios ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, en el corazón de sus estrategias. ¿Cómo puede la gobernanza corporativa fortalecer la sostenibilidad a largo plazo? ¿Qué papel juegan el talento humano y la tecnología en la transformación sostenible? ¿Estamos preparados para enfrentar los nuevos riesgos ESG en un entorno cambiante? A través de paneles especializados, se abordarán temas como la evolución de la gobernanza corporativa, la gestión de riesgos ESG, el papel del talento humano, las inversiones con impacto, la transición energética y la innovación tecnológica. El foro busca no solo compartir buenas prácticas, sino también inspirar acciones concretas que impulsen un modelo empresarial más ético, resiliente y comprometido con el desarrollo sostenible de México y del mundo. Te esperamos el 18 y 19 de agosto en el piso 15 de la Bolsa Mexicana de Valores. Inscríbete aquí, www.foroesg.imef.org.mx. Quería traer un video que estamos preparando una secuencia de videos, pero no me hace caso el sistema. Entonces, pues bueno, luego los traemos. Algunos los liberamos, son unos reels de información rápida. Estamos regresando al aire, pero la intención es ir informando en videos muy cortos muchos de los datos que tratamos aquí en Solo Negocio Radio, ya sea de indicadores económicos, ya sea de tesis de la Corte, ya sea de artículos relevantes para materia de gobierno corporativo o temas organizacionales y liderazgo o regulación interna de las empresas o temas financieros, ya sea macrofinancieros o, por ejemplo, implementación de normas de información financiera o resolución miscelánea fiscal, entre otros. Entonces, ya tenemos más o menos todo trabado para avanzar en la liberación. Se han liberado algunos, como le digo, y los estará encontrando en nuestras redes sociales próximamente de manera recurrente. Pero bueno, eso es una cosa que se estará trabajando pronto, espero, aquí en el ecosistema de cosas que hacemos en Solo Negocios. Bueno, pues finalmente vámonos a las últimas dos tesis. Esta es laboral, la 2030-757. Tribunales colegiados de circuito, tesis aislada. Se llama Prescripción en materia laboral, plazo para ejercer la acción por despido de los trabajadores al servicio del Estado de Veracruz, separados del empleo en el periodo de emergencia sanitaria por COVID-19. A ver, en materia laboral del inciso A del 123 constitucional, o sea, sector privado, en términos generales, el procedente tema de prescripción son los 60 días, ¿no? O sea, hoy se para un empleado, tiene máximo 60 días para ejercer acciones jurisdiccionales en contra de la empresa
que empieza con la conciliación. Por excepción, hay algunos asuntos que se pueden ir directo a juicio. En materia laboral del gobierno, bajo inciso B del 123, tiene otras formas jurídicas, pero también al sector privado nos sirve para comprender mecánicas de medición de la prescripción. Bueno, vamos a ver los hechos. Un servidor público del estado de Veracruz demandó, entre otras prestaciones, su reinstalación con motivo de despido injustificado, del que adujo fue objeto el 15 de abril de 2020, en media cuarentena de la pandemia, ¿no? Por su parte, la entidad pública, al contestar la demanda, opuso la excepción de prescripción prevista en el artículo 100 y 101 de la ley número 364 estatal del Servicio Civil de Veracruz, pues alegó que transcurrió en exceso el plazo de 2 meses para promover su demanda, en tanto que se presentó hasta el 21 de septiembre de 2020. O sea, fue despedido el 15 de abril de 2020 y siendo 2 meses, pues son los mismos 60 días que tiene la Ley Federal del Trabajo normal o la del sector privado. Y entonces técnicamente tenía de plazo hasta el 15 de junio, ¿no? El Tribunal de Conciliación y Arbitraje declaró fundada la excepción de prescripción y determinó absolver la acción principal. Entonces le dijo al patrón, no tienes que reinstalar, y al trabajador le dijo, pues prescribió tu derecho. El criterio jurídico del tribunal determina que con motivo de la emergencia, obviamente debieron haber tramitado amparo y llegó a tribunal colegiado. Con motivo de la emergencia sanitaria por COVID-19 y conforme al comunicado 02-2020 y las circulares múltiples signadas por el Poder Judicial del Estado de Veracruz que derivaron en los acuerdos de la presidencia del 17 de marzo, 17 de abril, 29 de abril y 28 de mayo de 2020, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje suspendió los plazos del 18 de marzo al 17 de abril, del 20 de abril al 5 de mayo, del 6 al 29 de mayo y del 1 al 30 de junio, todos de 2020. Pero de los proveídos del 30 de junio, 1 y 31 de julio, 17 y 31 de agosto, todos de 2020, se aprecia que a partir del 1 de julio de ese 2020 se inició la recepción de demandas laborales y promociones iniciales, por lo que el plazo de los 2 meses para promover las demandas se debe computar a partir del 1 de julio al 31 de agosto. Luego, si se promovieron demandas fuera del plazo, la acción se encuentra prescrita. Entonces, no prescribía el 15 de junio, porque todos los plazos fueron interrumpidos por la pandemia. Y entonces, la demanda se presentó el 21 de septiembre. Ojo, de conformidad con el 101 fracción 2, inciso C de la ley 364 del Estado de Veracruz, del servicio es ley número 364 estatal del Servicio Civil de Veracruz. El plazo de 2 meses para la presentación de demandas durante el periodo de emergencia debe computarse el 1 de julio al 31 de agosto de 2020, precisamente porque el Tribunal Burocrático suspendió los plazos el 18 de marzo al 17 de abril, del 20 de abril al 5 de mayo, del 6 de mayo al 29 de mayo, del 1 de junio al 30 de junio, todos de 2020. De ahí que no podía contarse con el plazo de 2 meses a partir del día siguiente del rompimiento de la relación laboral, el 15 de abril. O sea, el 16 de abril, que empezaba la contabilización ordinaria, no era un día hábil. Se recorrió hasta el 1 de julio. Y ahí se recibieron las demandas. En los precitados proveídos expresamente se estableció que no corría en términos procesales, pero no así respecto a los plazos para la promoción de la demanda laboral, bajo el entendido que a ese propósito no resulta aplicable la diversa normativa que expidió el Consejo de la Judicatura Federal, que no necesariamente se empató con las disposiciones estatales al que pertenece el Tribunal del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Entonces, como principio, le dice, la prescripción no ocurrió el 15 de junio. Pudo ocurrir el 31 de agosto, pero habrá que revisar los ulteriores periodos de fechas 1 y 31 de julio, que ahí hubo proveídos, 17 y 31 de agosto. Entonces, técnicamente, dice el tribunal, el 1 de julio arrancó la contabilización de los 60 días y feneció el 31 de agosto. El problema es si los intermedios proveídos del 31 de julio, del 17 de agosto e incluso del 31 de agosto generaban suspensiones. La demanda se presentó hasta el 21 de septiembre, o sea, técnicamente sí se tardó 1 mes, 21 días más. 31, 52 días más. Entonces, técnicamente sí prescribió,
pero si hay suspensiones de mayor plazo el 17 de julio, el 31 de julio, el 31 de julio, el 17 de agosto, el 31 de agosto, podría haber problemas para contabilizar y prorrogar esos 52 días. Entonces, el principio de la lectura y sin leer el engrose, sí prescribió la demanda, pero no en la contabilización tradicional del asunto, sino por las suspensiones de la pandemia. Dos, pudo haber suspensiones federales que no eran aplicables porque era un asunto de índole estatal y habrá que revisarlas. Y pudo haber suspensiones estatales en las fechas posteriores al 1 de julio, que precisamente trajeran como consecuencia sí empujar la fecha de la prescripción. Obviamente vivimos tiempos erráticos en aquel entonces, no son menos erráticos hoy en día, pero sí fueron muy surrealistas los de la pandemia, y entonces, pues, la consecuencia es este tipo de efectos. Habrá que ponderar la viabilidad de la implementación del argumento para, por ejemplo, juicios en aquella época aquí. A mí me tocó mucho en esa época tener que acudir a Junta de Conciliación, recordemos que era el sistema laboral anterior, para colmo, y fijar criterios de acuerdos de suspensión de actividades o de implementación de vacaciones adelantadas para pagarles, pero no tener que trabajar para evitar la pandemia y luego tener que pagarles, según los dichos del presidente López Obrador, que era una tontería que le pagara sueldo por no hacer nada. Digo, ¿con qué ojos, no? Y demás, ¿no? O sea, tuvimos que hacer muchos convenios ante Junta de Conciliación. Entonces solo atendían por emergencia, pero los procedimientos laborales, particularmente los de juicio, pues sí se suspendieron, ¿no? Y además fue un tema que cada estado hizo lo propio, sobre todo conforme, acuérdense, los semáforos. Entonces realmente fue una cuestión muy errática y sui generis la que vivimos, y habrá que ver casos concretos para objetivizar el argumento, ¿no? Bueno, última tesis. Esta es tesis 2030-758, segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jurisprudencia en materia laboral, tesis 28-2025. Dicta lo siguiente: prueba testimonial en el procedimiento laboral. Si la parte trabajadora omite mencionar en su demanda los hechos que pretende demostrar, el juzgador debe prevenirla para que subsane la irregularidad. La clásica supletoriedad de la queja. Ahorita me explico. Los hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si procede desechar la prueba testimonial cuando la parte trabajadora omite señalar en la demanda los hechos sobre los que quiere que los testigos refieran o lo que busca probar. A ver, el origen es que hubo demandas en donde un trabajador en su demanda dijo: me corrieron, no me pagaron, no me cumplieron, bla, bla, bla. Y luego dijo: cito a Juan y a Pedro que son testigos. Pero no citó qué cosas Juan vio y es testigo, y no citó qué cosas Pedro vio y es testigo. Y cuando se presentó en juicio y llevó a los testigos, el abogado del trabajador no dijo en referencia concreta cuáles hechos debía de contestar Juan o Pedro. Y entonces el actor el demandado, o sea, el patrón y su abogado, le dijeron: oye, pues deséchate los testigos porque no se vincularon a ningún hecho. La junta o el tribunal laboral dijo: pues está bien, tienes razón. Como no hicieron el señalamiento, desecho la prueba testimonial. Y entonces el abogado del trabajador dijo: no estoy de acuerdo, me voy a un amparo, y llegó en recurso de revisión a un tribunal colegiado. Y un tribunal colegiado dijo: no debes de desechar la prueba porque tienes obligación como juez de darle supletoriedad de la queja al trabajador, que se le olvidó vincular los hechos con el testigo específico. Mucho de la ley laboral así es paternalista, diestra y siniestra a favor del trabajador. Se te olvidó, no hay problema, aquí te lo damos. Se te olvidó, no hay problema, acá te lo ponemos. Así es su naturaleza. Así nació en 1917 con el 123 constitucional, así nació la Ley Federal del Trabajo en 1934. Entonces,
Así es, punto, ¿no? Pero hay cosas procedimentalmente que son aceptables y cosas que no. Unos tribunales dijeron, no, claro que sí es desechable la prueba, porque pues, tienes que decir de qué va a hablar cada testigo. Y otro dijo, no, es el juez el que tiene que decirle, así, llevarle a la boca al trabajador, ¿qué tiene que decir, joven? ¿No? Casi, casi. Bueno. El criterio jurídico de la segunda sala de la Corte determina que cuando la parte trabajadora no demanda los hechos que pretende demostrar en la testimonial, el juez debe prevenirla para subsanar la omisión y no desecharla. Entonces, es medio salomónica la Corte, está terminando su gestión, la mayoría de los jueces ya se van y los otros que se quedan, pues aparentemente no saben qué están haciendo ahí, pero bueno. Y entonces, ministros más bien, entonces, salomónicamente dice la segunda sala, a ver, no es desechable la prueba. Vamos a seguir siendo paternalistas conforme a guión natural del 123 constitucional y de Ley Federal del Trabajo. 2, tampoco se la admitas de manera plena. Simplemente es prevenlo. Oye, trabajador, me trajiste a un testigo, pero no me está diciendo que tiene que contestar. ¿A qué hecho se le va a referir? Y es que cuando despide a un trabajador, ciertamente ocurre en un solo momento, normalmente, y el patrón o el representante del patrón o el director o el gerente o quien sea le dice, hoy estás despedido, y quizá hay un testigo y te traes a ese testigo. Pero si hubo una serie de cosas vinculadas a la relación laboral y hay otros testigos de otros hechos, tuvo que haberlos narrado en la demanda. Aquí el problema es que se empieza a poner en una condición más vinculada a una paternalidad absoluta y eso se torna irregular. Ya lo decían en las tesis anteriores. Ya voy, Arturo, dame un segundito. Entonces, la Corte dice, de la interpretación sistémica y correlacionada con los diferentes numerales de la Ley Federal del Trabajo, se aprueba que la prueba testimonial es un medio de convicción para ofrecer. Las pruebas se ofrecen en el escrito inicial y deben de relacionarse con los hechos que se pretenden efectivamente mostrar. Cuando el trabajador es actor en el juicio natural, el juez debe prevenirla cuando advierta irregularidades. Y si la prueba testimonial no se vincula con los hechos, pues obviamente tiene que haber una consideración de irregularidad y por lo tanto tiene que haber una prevención. Es lo que dice la Corte. A mi gusto, es un tema más procedimental y es un error del abogado del trabajador, no del trabajador. Y entonces, una cosa es que le haga supletoriedad al trabajador y otra al abogado. Ahí me parece que hay un exceso. Pero, en fin, es lo que resuelve. A nosotros se nos acabó el programa. Mañana continuamos. Pásale excelente. Gracias, Arturo. Nos escuchamos en punto de las 4 mañana viernes. Buenas tardes. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.